Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os voy a enseñar mis artículos favoritos de Temu. Este vídeo no es colaboración, pero cuando hago hauls me pedís bastante que os cuente un poquito sobre los artículos, si realmente merecen la pena, que os enseñe los que más me han gustado, así que he hecho un recopilatorio de mis favoritos y os los voy a enseñar en este vídeo. La mayoría de artículos son de limpieza del hogar y también hay alguna cosita de cocina, porque un día eres joven y al día siguiente te hace feliz tener toda clase de artilugios para limpiar, ¿sí o no? Contadme en comentarios porque a mí me pasa. Así que prepararos un cafecito o lo que queráis y poneros cómodos que empezamos. Lo primero que os voy a enseñar es algo muy sencillo, muy económico, parece una tontería, pero no sabéis lo bien que va. Es este cesto plegable para la ropa sucia, que cuando está plegado ya veis lo poco que ocupa y además, como tiene dos asas, lo podemos colgar en algún ganchito dentro de un armario o donde queramos. Esto a mí me va genial porque tengo el cesto de la ropa sucia en el vestidor, entonces para no tener que cargar con todo el cesto cuando está lleno, ¿no? Y traerlo aquí a la cocina, que es donde tengo la lavadora, pues yo cojo este cestito, que ahora lo voy a abrir para que lo veáis, que se despliega súper fácil, simplemente quitamos esta goma y ya está, ¿vale? Se abre así. Entonces, aquí lo tenemos, es que es maravilloso. Creo que estaba en más colores, yo lo cogí en blanco. Y nada, pues simplemente yo me voy con esto al cesto de la ropa sucia, voy metiendo la ropa que tenga que lavar, pues ropa oscura, ropa de color o ropa blanca, la que tenga que lavar, y con las dos asas me llevo esto a la cocina y pongo la lavadora. De verdad, es una forma de no tener que cargar con todo el cubo, con toda la ropa, que pesa un montón cuando está lleno, y después, pues cuando termino, se pliega, ya habéis visto que no ocupa nada, y también a veces me preguntáis, Mary, ¿cómo se pliega este cesto? Parece muy difícil, pero es muy fácil. Solo tenemos que ponerlo así, ¿vale? Y el truco está en cogerlo de los dos extremos y hacer un giro así. Giramos así y con la gomita que tiene aquí lo pasamos por aquí, sacamos las asas y ya está, ya lo podemos colgar donde queramos. Es muy práctico, sobre todo mi casa no es grande, pero muchas casas son de 2 pisos y a veces pues tenéis un cesto en cada piso y es una forma de no tener que ir cargando con los cestos que pesan un montón, simplemente cogéis esto y vais pues a todos los cestos que tengáis, vais cogiendo toda la ropa. Lo siguiente que os quiero enseñar es este cepillito eléctrico, que es pequeño, es como un cepillo de dientes, pero funciona a pilas. Tengo otros que os voy a enseñar también que se cargan con USB, pero este va a pilas, así que bueno, ni mejor ni peor, simplemente pues no lo tenemos que estar cargando, cambiamos las pilas y ya está. Desde que lo tengo, que lo uso bastante, no le he tenido que cambiar las pilas ni una sola vez, así que dura mucho. Y bueno, pues es un cepillo que viene con distintos cabezales, los tengo aquí. Son estos 4 cabezales, el que viene puesto, este es el que uso más, pero también viene este otro cabezal que tiene un acabado así como en punta, este que las cerdas son un poco más suaves y este que es un poco más grande, ¿vale? Pero yo el que más uso es este, aunque está genial que vengan más para poderlos cambiar, además se cambia muy fácil, simplemente giramos un poco y ya está. Y podemos poner el que queramos. Es muy fácil de utilizar porque solo tiene este botón para encender y apagar. ¿Veis? Hace un poco de ruido, pero bueno, es que va genial. Esto lo podéis utilizar para sitios pequeños, para limpiar el cajetín de la lavadora, el hueco del cajetín de la lavadora, para limpiar los rinconcitos del desagüe, no sé, para juntas del suelo, para juntas de azulejos, para 1000 cosas. Y de verdad que va muy bien, porque es muy manejable y es muy cómodo de utilizar. Otro de mis favoritos es esta mopa con pulverizador, que tiene un pequeño depósito para llenarlo de agua con un poquito de fregasuelos.
Y yo siempre lo tengo lleno y la tengo preparada para una limpieza rápida, cuando no quiero sacar la fregona con el cubo, ¿no? Y llenarlo de agua y cargar con el cubo de aquí para allá. Pues para una limpieza rápida, si el suelo tiene alguna manchita o lo que sea, cuando quieres ir deprisa y de forma fácil, va genial. Yo antes tenía otra que era bastante más grande, y de verdad que después de utilizar esta os digo que esta no es peor por ser más pequeña, al contrario, funciona igual de bien y a la hora de guardarla ocupa menos espacio, eso es una ventaja. Entonces, el funcionamiento es muy sencillo porque solo tenemos que llenar el depósito con agua y un tapón o dos de fregasuelos, y después aquí tiene una palanquita que si la presionas pulveriza por aquí. A ver si lo veo por aquí. Aquí tiene un pitorrito y pulveriza el agua hacia adelante. Entonces, ya está. A veces me preguntáis, ¿moja mucho el suelo? Porque claro, dependiendo del tipo de suelo que tengáis, no se puede mojar mucho. Yo tengo suelo laminado, que me recomiendan fregarlo una vez por semana con la fregona bien escurrida, y de verdad que no lo deja para nada mojado, se seca muy rápido y es genial. Yo la utilizo mucho sobre todo para fregar el suelo, la parte de delante del balcón, que a veces las perritas cuando entran de hacer pipí pues dejan alguna marquita, ¿no? Y queda el suelo perfecto. Es muy manejable y lo que es la mopa se quita y se pone con velcro. Aquí ya lo veis que es muy fácil de poner y de quitar. Y otra ventaja es que esto se lava en la lavadora. Cuando está muy sucio lo metes en la lavadora con trapos de limpieza y demás y queda perfecto para volverlo a utilizar. Yo esta mopa siempre la utilizo después de pasar el aspirador, como os he comentado, como si fuera una fregona, ¿vale? Realmente podéis usarla como queráis, pero para mí es mejor hacerlo así porque si no, imaginaos con agua encima mojado, se quedan enganchados aquí todos los pelos, todas las pelusas y sinceramente pues a mí no me gusta. Entonces, para que limpie mejor y se mantenga esto más limpio también, pues prefiero primero pasar el aspirador y luego utilizar esta mopa pues para fregar el suelo. ¿Qué más comentaros? Sirve para todo tipo de suelos, mármol, parquet, laminado, cerámica, de todo, porque ya os digo que no lo deja muy mojado. Y lo que sí que os recomiendo es que no utilicéis agua del grifo, más que nada por el tema de la cal, porque las primeras veces no pasa nada, pero si siempre usáis agua del grifo, creo que mi anterior mopa se me estropeó por este tema, por este motivo, porque el pitorrito por donde sale el agua se va atascando de la cal y entonces deja de salir. Así que es importante en este caso utilizar pues o agua destilada o agua filtrada o incluso agua embotellada, pero que no sea del grifo porque tiene mucha cal. Otro cepillito eléctrico que me encanta, este creo que fue el primero que tuve y es muy manejable porque es pequeño, también funciona solo con este botón, ¿veis? Este no hace tanto ruido y viene con dos tipos de cabezales, con este, que es de cerdas bastante duras, y luego viene con este, que es como una esponja, tipo esponja. Este va muy bien, por ejemplo, para limpiar la vitrocerámica y cosas así que sean más delicadas para no rayarlas. Y bueno, de verdad va genial para limpiar el fregadero, para limpiar la mampara de la ducha, para limpiar, pues lo que os digo, la placa de inducción, un montón de cosas. Y este sí que se carga por USB. Aquí tiene una tapa que se quita con rosca y veis, aquí tiene para cargar. Este también lo utilizo bastante y bueno, es que los cepillos eléctricos me encantan y además como se va cargando con USB dura bastante, la batería también, y bueno, el que tenga dos tipos de cabezales pues es interesante, también son muy fáciles de poner y de quitar. Lo siguiente que os quiero enseñar es esta mopa que viene con este cubo, un cubo pequeño, ocupa poco espacio. Y lo que me gusta de esta mopa es que sirve tanto para limpiar el suelo como para azulejos, incluso armarios de la cocina, la parte alta y lo que queramos, de forma muy fácil.
le falta el palo, es que no quiero que penséis que es así, lo he quitado, lo tengo aquí, pero lo he quitado porque si no le doy al techo y me lo cargo. Entonces, para que lo veáis mejor, luego ya os pondré imágenes de cómo se utiliza, os la enseño así. El cubo, no sé si se ve, pero tiene dos apartados o dos depósitos de agua. Entonces, el agua con el detergente se pone aquí y escurrimos, mojamos la mopa y luego lo escurrimos aquí, ¿vale? Sale muy bien escurrida porque aquí tiene como un escurridor, no sé cómo llamarlo, pero presiona toda la mopa y sale muy bien escurrida. Entonces ya podemos limpiar, ya os digo, o el suelo o los azulejos de la cocina, de la ducha, del baño, lo que queramos. La mopa también se saca con velcro y también la podemos lavar en la lavadora. Este tipo de cosas son muy prácticas porque no tenemos que estar tirando recambios y luego comprando, simplemente lo lavamos y ya está. Y también para ponerlo es muy fácil por el velcro, ¿vale? Simplemente. Y el palo pues funciona con rosca, es que no tiene ningún misterio, ¿eh? Es muy fácil de utilizar. Otra cosa muy recomendable es este escurridor que tiene una forma como de elefante, ¿veis? Esto parece la trompa y me resulta muy útil para escurrir la pasta o incluso para lavar frutas o verduras. Nada, simplemente esta parte va colocada encima de la encimera y lo que sería la trompita dentro del fregadero y así toda el agua cae por aquí. Es una chorrada, pero no sabéis lo bien que va, porque muchas veces tenemos un escurridor que no es lo suficientemente grande y no sabemos dónde apoyarlo en el fregadero porque no llega. Y esto es una forma de que vaya cayendo toda el agua y no sé, luego tiene aquí esto para que no se cuele nada por el agujero. Está muy bien, de verdad que yo lo uso mucho, sobre todo eso, para la pasta y me resulta muy cómodo. Además, no es exageradamente grande, así que tampoco ocupa mucho espacio al guardarlo. Otro artículo con el que estoy súper contenta es este organizador para el armario de debajo del fregadero, que normalmente es una zona que no sabemos muy bien cómo organizar, qué cosas poner para sacarle partido, ¿no? Y con este organizador aprovechamos mucho más el espacio. Yo lo tengo en color negro, pero también está en blanco. La verdad es que en blanco me pegaría más, pero bueno, cuando lo pedí solo había en negro. Pero bueno, eso es lo de menos, es igual. El tema es que al tener dos alturas, como veis, pues se aprovecha mucho más el espacio y le sacas mucho más partido a la zona de debajo del fregadero. La bandeja de abajo, además, es extraíble y te permite llegar a lo que hay detrás sin tener que sacar todo ni volverte loco para llegar atrás del todo. Yo ya llevo mucho tiempo con él, igual un año o casi un año, y está como el primer día, no se ha roto por ningún lado. Además viene con estas pestañitas para poder colgar cepillitos y cosas y tenerlo más a mano. Y bueno, sí que es verdad que prácticamente todo es de plástico, las bandejas, la de arriba y la de abajo es de plástico, pero los palos que las unen, yo creo que esto es metal. Y si no es metal, es un material muy duro, porque ya os digo, muy recomendable y lo volvería a comprar seguro. Otra cosa súper recomendable es este rallador, que lo podemos usar para rallar queso o incluso verduras, no sé, zanahoria, calabacín, y todo lo que va rallando se queda en este depósito de aquí. No sé, resulta muy práctico porque muchas veces utilizas un rallador normal y todo lo que estás rallando se desparrama por todos lados y se sale del plato, no sé, queda todo fuera y se mancha todo. Y con esto no manchas nada, queda todo aquí dentro y es muy práctico, de verdad que a mí me encanta. Además tiene dos tamaños de rallado, este agujero que es más grande y luego este que es más pequeño, dependiendo de cómo te guste. Sinceramente, de todos los ralladores que he tenido es el que más me ha gustado y lo volvería a comprar seguro. Y sí que es un poco grande, pero bueno, tampoco ocupa un espacio exagerado. Lo siguiente que os quiero enseñar es este otro cepillo de limpieza que, como veis, tiene el mango más largo.
Aunque bueno, es un cepillo multifuncional. ¿Por qué? Porque viene con un montón de cabezales y además lo podríamos usar como cepillo pequeño de mano, digamos, de esta forma. A ver si consigo hacerlo, ¿eh? Así. Desenroscamos aquí, ¿veis? Quitamos el palo y ya tenemos un cepillo de mano. Como el primero que os he enseñado antes, el blanco, no haría falta que os comprarais los dos, ¿vale? Yo el blanco lo tuve mucho antes que este y por eso tengo los dos, pero este os sirve para las dos cosas. Para el plato de ducha, porque no te tienes que agachar por el mango largo, para los azulejos de la ducha, para mil cosas, y también si le quitáis el palo os sirve para el fregadero, para la mampara de la ducha, para la placa de inducción o de vitrocerámica, para un montón de cosas, para el horno, no sé, es que este tipo de cepillos van genial. Entonces, también se carga con USB, viene con su cargador y todo, y también el funcionamiento es muy fácil porque se enciende y se apaga con este botón. Tiene 3 velocidades y todas para seleccionarlas es aquí, ¿eh? Le damos una vez, otra vez, otra vez y a la siguiente vez ya se apaga. Entonces, el palo se puede hacer todavía más largo. Si desenroscamos aquí, ¿veis? Se hace todavía más largo. Ahora no se me va a enroscar esto. Ahora. Entonces, es un poco, lo podéis regular como vosotros queráis y es muy práctico. Yo lo recomiendo, de verdad que se ve ahora mucho por redes sociales este tipo de cepillos y os voy a enseñar los cabezales porque trae un montón. Trae todos estos, este más pequeño, este más grande, este plano. Bueno, la verdad es que trae un montón, incluso viene con una esponja, esta otra esponja. Mirad todo lo que trae, es que es muy completo. Y luego también viene con el cargador, así que de verdad, esto para mí es un imprescindible ahora, lo uso mucho sobre todo para limpiar la ducha. Me va genial, para azulejos, para el plato de ducha, para un montón de cosas. Después de llevar ya bastante tiempo utilizándolo, os puedo decir que la batería dura bastante y yo creo que tener este tipo de aparatos en casa nos ayudan a la hora de limpiar nuestro hogar. Nos hacen la tarea más fácil y, no sé, hacen que veamos la limpieza de otra forma. Así que yo os animo a que os hagáis con este tipo de aparatos para facilitaros el día a día en casa, la limpieza y, no sé, que se os haga mucho más fácil, ¿no? Porque no es lo mismo limpiar, por ejemplo, la parte alta de los azulejos de la ducha con esto, que tiene un mango largo, o el plato de ducha, que no te tienes que agachar, que no te tienes que subir a ningún sitio, ¿no? Hay muchas personas que tienen dolor de rodillas, dolor de espalda, también el riesgo que supone subirte a un taburete, a una escalera, que te puedes caer. Pues con esto no hace falta, así que es mucho más fácil, mucho más seguro y además da muy buenos resultados. Otra cosa que me encanta es este escurridor de silicona con pinzas para ponerlo de esta forma en las ollas. Ocupa muy poco espacio, muy poco espacio a la hora de guardarlo. Al ser de silicona lo puedes lavar en el lavavajillas, así que es súper práctico y va muy bien, la verdad. A ver, esta quizás no sería la olla más recomendable para hacerlo, pero es que no tengo otra ahora mismo. Luego ya os dejaré unos clips con imágenes para que veáis cómo lo utilizo y todo. Pero de verdad que va muy bien para cuando haces pasta y quieres quitar el agua o verduras hervidas o algo, pues simplemente colocas el escurridor de esta forma con las pinzas y lo vuelcas en el fregadero. Aquí queda toda la pasta y por los agujeros se va el agua. Es una chorrada, pero de verdad es una cosa muy sencilla y lo mejor es que ocupa poco espacio a la hora de guardarlo. Este escurridor plegable os lo enseñé en el último haul y me resulta muy práctico porque ocupa muy poco espacio a la hora de guardarse, así que es genial para casas pequeñas, casas que necesiten aprovechar al máximo todos los espacios, y también tiene estos agujeritos, así que si queremos lo podemos colgar de algún ganchito dentro de un armario o lo que queramos. Y resulta muy práctico para lavar frutas y verduras, ¿no? Para abrirlo solo tenemos que hacer así.
ya veis que es muy fácil. Hay algunos artículos de este tipo con las gomas que cuesta mucho de abrir y cerrar, pero este no, va muy suave. Y tanto si queréis escurrir pasta, arroz o lo que sea, o lavar frutas y verduras, va muy bien. Sobre todo a mí me gusta para eso, para lavar frutas y verduras, más que para escurrir el arroz. Para eso prefiero otro tipo de escurridores, pero también va bien. Y cuando lo queremos plegar, solamente hacemos así y ya veis lo poquito que ocupa. Hay más tamaños, creo que había uno más pequeño, este es el grande, pero yo con este ya estoy contentísima. Y el último favorito que os voy a enseñar en este vídeo es mi nueva alfombra de la zona del fregadero. Cuando os la enseñé en el haul os dije que ponía que era antifatiga, pero no lo sabía porque todavía no la había probado. Y ahora, después de llevar ya varias semanas utilizándola, os puedo decir que estoy muy contenta, que me encanta y que es muy cómoda. Cuando estás con las zapatillas de estar por casa no lo notas tanto, pero a mí me gusta mucho ir descalza también, y cuando estás encima de la alfombra descalza sí que se nota que es acolchada, es muy agradable, no sé cómo explicarlo, pero muy agradable. Por el material es muy fácil de limpiar, yo le paso el aspirador y con la fregona le doy un poquito o con una bayeta húmeda, mucho mejor que la alfombra que tenía antes, que se le enganchaban todos los pelos y todas las pelusas y tenía que limpiarla cada día porque si no se veía muy mal. Esta es muy sufrida, tampoco se ve prácticamente la suciedad, pero en el caso de que haya alguna manchita o lo que sea, es muy fácil de limpiar. Además, el color me gusta mucho porque es neutro y discreto, que es lo que yo estaba buscando. Intentaré buscar la misma para dejarla en la cajita de descripción, pero no sé si todavía la tendrán, así que bueno, pues intentaré buscar, si no la misma, una muy parecida. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante y entretenido. Ha sido un poco diferente, pero contadme en comentarios si os gusta este tipo de vídeos para, bueno, pues para hacer más, para que os enseñe más favoritos de Temu. He seleccionado unos pocos, pero hay muchos más. Contadme también si tenéis alguno de los artículos que os he enseñado y cuál ha sido vuestro favorito. Sobre todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.